este es el camino a la final de Wembley en esta Eurocopa por la parte más complicada que tendrá el cuadro, que tiene a selecciones como Bélgica, como Italia o como Francia. Después Portugal, España igualmente como para completarla. Bélgica choca contra Portugal, el ganador irá contra el que salga de Italia-Austria. Francia irá contra Suiza y el ganador de esa serie chocará contra el que salga vencedor del Croacia contra España. Del otro lado queda Suecia, que ganó su grupo contra una Ucrania que parecería ahora para los suecos bastante accesible para que Suecia piense en grande. El que gane saldrá contra el vencedor del duelo en Wembley entre ingleses y alemanes. Países Bajos se mide a la República Checa y su vencedor estará ante Gales y Dinamarca. Al equipo de Frank de Boer, con todas las críticas y las dudas, también de repente se le abre un panorama que yo no sé si se imaginaba en algún momento. A priori, ¿qué te parecen, Richard? Los cruces, el cuadro, los brackets, y ya viéndolo y confirmados los enfrentamientos, ¿sigues pensando en los mismos equipos favoritos hasta ahora? A ver, dentro de ese favoritismo que marcaba a mí al comienzo, hoy en día, después de ver cómo queda estructurado el bracket, ¿te imaginas que alemanes o ingleses tienen un camino mucho más fácil de lo que uno podía esperar para el poco fútbol que ofrecieron a lo largo de la ronda de grupos? Y cualquiera de ellos podría llegar con facilidad a la final, viendo los cruces que le podrían tocar. El otro lado, obviamente, como bien lo decía, es el lado más rudo, más fuerte de los brackets. Uno ve que se van a enfrentar, por ejemplo, Bélgica, Portugal, y el vencedor de esa serie seguramente se va a ver contra Italia. Estamos hablando de tres que son candidatos hoy para ganar la Euro y se tienen que matar en una serie de 2 partidos. Cualquiera de ellos podría meterse, obviamente, dentro de ese bracket. Al que no le veo posibilidades, por ejemplo, es Austria. España igualmente, superando a Croacia, encontrarían el camino a Francia. Es muy difícil, es decir, los verdaderos protagonistas están todos de un mismo lado del bracket. Habíamos hablado, después de la fase de grupos, Barak, habíamos hablado mucho de la Italia de Mancini, se había dicho, no, esta Italia ahí va, y esta Italia va a ser una candidata. Si Italia sortea todo esto para llegar a la final, que le den el título, que ya ni juegue ese partido, ¿no? Sí, no, muy complicado, muy complicado. De inicio, la selección italiana ha jugado muy bien, es la gran revelación de esta Euro. Pase lo que pase, nos va a dejar un buen sabor de boca, pero esta historia nos la sabemos porque se ha llamado de diferentes maneras. Hoy se llama Italia, que es la novedad, pero la hemos visto personificada muchas veces en Países Bajos, otras en República Checa, ¿no? Selecciones animadoras en la fase previa, pero que cuando llega la hora de los golpes verdaderos todavía no están curtidas. Y esa es mi sensación con Italia. Ojalá me equivoque, ¿no? No hay verdades absolutas, y porque pasó en el pasado no quiere decir que va a pasar en el futuro, pero es cierto que el fútbol es bastante cíclico en ese sentido. Está claro que para mí había 5 grandes candidatas a priori para esta Eurocopa, y no he cambiado tanto mi opinión, pero los cuadros son los que al final condicionan todo. Y de estas 5 grandes favoritas, 4 están en este mismo camino a la final. Los 3 sobrevivientes del grupo de la muerte, Alemania queda en el otro lado y es el gran ganador en este sentido, ¿no? Porque del otro lado queda Francia como gran favorita, Portugal como campeona, Italia como una gran revelación, a pesar de que para mí ya era una de las grandes favoritas, y Bélgica como esa promesa que no sabes cuándo se va a acabar de cumplir, ¿no? Son 4 superpotencias. Habrá quien quiera agregar, ojo, que también está España, por si las dudas, ¿no? Y del otro lado, entiendo yo, claro, que la lectura es Inglaterra y Alemania, y el que logre avanzar está en la final, sí, con la salvedad de que si Alemania sufrió contra Hungría, si Inglaterra sufrió contra Escocia, pues nada te garantiza que no lo hagan contra equipos todavía más curtidos, como eventualmente puede ser Suecia, ¿no? Ahí, hablando de ese lado del bracket, que evidentemente luce mucho más accesible, ya lo veíamos, yo insisto en lo de Países Bajos, Richard, que es una selección que ha enseñado sus fortalezas, que tiene muchas debilidades también igualmente, y que no lo hemos visto todavía ser demasiado exigido, pero que se topa con un escenario que, pensando en octavos y pensando en cuartos, pues es a priori ganable para la selección neerlandesa, y después pensar a ver qué pasa. No sé si antes de esto pensábamos en Países Bajos como un candidato a estar en semifinales. Hoy el bracket lo permite. Claro, es que de ese lado del bracket hay 3 equipos que uno los ve muy parecidos en que son capaces y tienen algunos recursos como para meter en aprietos al rival, pero siguen siendo débiles por algún lado, que tienen muchísima fragilidad o falencias en el fondo. Esas son Holanda, son Alemania y son Inglaterra. Cualquiera de ellos 3 por este lado del bracket podría encontrar ese camino. Cuando hace algunos días hablábamos de
los ajustes que debía hacer, por ejemplo, Gareth Southgate en la última fecha, pensando a ver cuál podía ser el rival, y no los hizo y terminó ganando. Igual uno podía pensar lo mismo de Holanda, de Alemania. A final de cuentas, sin quererlo, han caído en el lado más sencillo. Y Holanda, ofensivamente, creo que es más que Alemania y que Inglaterra hoy por hoy. Pero también la veo defensivamente mucho más pobre que los alemanes y que los ingleses. Y mira que hay que prestarle atención para ser más flojo que lo que ha mostrado Alemania en esta Euro en defensa. Así que yo veo, por ejemplo, Holanda podría, o mejor dicho, la selección neerlandesa, encontrar un camino. Pero es que es un equipo que te da tan pocas garantías en defensa que en cualquier momento se le puede complicar el partido que va a tener ahora. ¿El Bélgica-Portugal es a priori el partido más atractivo que va a ofrecer la ronda de octavos, Richard? Sí, totalmente. A priori tiene que ser el más, primero porque estamos hablando de las dos figuras más importantes. Por un lado hablábamos de Cristiano Ronaldo como la gran figura de la Euro, pero en la acera de enfrente tenemos a Kevin De Bruyne, esperando a que despierte un Eden Hazard o lo que todos queramos, pero creo que son dos equipos muy equilibrados, muy balanceados y con dos grandes figuras. Las dos grandes figuras de la Euro se van a enfrentar allí. Yo creo que después de Cristiano Ronaldo hasta ahora ha sido Kevin De Bruyne el otro gran jugador que ha brillado. Tenerlos en un mismo partido a 90, a 120 o a tanda de penales va a ser un lujazo que vamos a tener todos. ¿Con quién como favorito, Barak, en ese partido en particular? ¿Quién va mejor? Siempre. No, siempre Portugal, siempre Portugal. Es muy difícil no establecer a Portugal en un partido de eliminación directa como favorito mientras tenga a Cristiano Ronaldo, mientras tenga esta generación de futbolistas, mientras sea ese equipo tan duro de matar. Vamos a ver, ¿no? Porque ese partido contra Alemania como que ahora queda enterrado cuando ayer estaba muy fresco. Esto es el fútbol y cambian muy rápido las percepciones, pero hoy Portugal creo que demuestra que aquel episodio contra Alemania fue un resbalón dentro de 6 años de mucha consistencia. Bélgica es duro, Bélgica no va de víctima tampoco, es un equipo que acaba de quedar tercer lugar en la pasada Copa del Mundo, pero si hablamos de madurez, ese siempre es Portugal. Inclusive, antes de esta gran generación era un equipo muy, muy difícil, que si pierde, pierden penales, no antes.